Entonces, antes que nada vamos a empezar con algunas definiciones. Entonces, ya saben, ¿no? Lo que hemos estado haciendo y lo que se hace comúnmente en álgebra es presentar el conjunto, y una vez que tenemos el conjunto, ver las operaciones y analizar qué tipo de estructura se obtiene a partir de este conjunto con ciertas operaciones. Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahora es las matrices, en qué sentido se van a entender. Entonces, vamos a empezar por dar una noción de qué es lo que entendemos por una matriz. Entonces, vamos a empezar con el conjunto, o sea, cuáles van a ser nuestros objetos con los que vamos a trabajar. Entonces, el conjunto va a estar formado por arreglos. O sea, ¿qué son las matrices? Son arreglos. Es decir, son ciertas configuraciones de cosas que van a tener que ver con en qué lugar está colocada cada una de esas pequeñas cosas que constituyen los elementos del conjunto que nos interesa. Entonces, una matriz es un arreglo constituido o formado por elementos de una cierta estructura algebraica. En realidad de una estructura numérica. Pero vamos a ponerle algebraica para más general. De una cierta estructura algebraica. Entonces, ¿cómo son estos arreglos? ¿Y cómo son sus elementos? Esa es la pregunta, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, bueno, a esto le vamos a llamar, para poder expresarlo como nos interesa, AIJ. Entonces, AIJ va a ser una matriz, la matriz que voy a formar va a ser un arreglo formado por ciertas entradas, por elementos que voy a tomar de una estructura algebraica. ¿Cómo son estos elementos? Bueno, como es un arreglo, me importa en qué lugar va a estar acomodada cada una de las entradas. Entonces, ¿en qué lugar va a estar acomodada cada una de las entradas? Por ejemplo, esta de acá es la primera entrada que tengo sobre el renglón de la matriz, ¿no? El arreglo que voy a construir, y sobre la columna. Entonces la voy a numerar como A11. La siguiente entrada, si me la tomo aquí, la voy a tomar como A12, donde el primer índice me indica en qué fila está y el segundo en qué columna. La tercera va a ser A1, 3, etcétera, 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 hasta un cierto número n que me va a dar esta entrada, ¿no? La entrada que está en la primera fila y en la enésima columna. Después voy a tener una segunda fila, que va a ser pues la que está en el número 2, marcando el primer índice, la fila en la que se encuentra. Entonces esta va a ser la A21. En el segundo lugar, en la segunda fila y la segunda columna tendría a la A22, en la tercera tendría a la A23, etcétera, etcétera. Y como tenemos n columna, pues esta va a ser la A2n. Y así, ¿no? Hasta un cierto número. Voy a tener, estas cosas son finitas, ¿no? No se van hacia infinito, hacia ningún lado, ¿no? Son arreglos finitos, de nuevo, constituidos por unas ciertas entradas o componentes que se toman de otro lado. Entonces vamos a poner que tenemos m filas, entonces esta va a ser la enésima fila en la primera columna, y esta va a ser la entrada correspondiente a la enésima fila en la segunda columna, a la enésima fila en la tercera columna, y así, ¿no? Hasta la enésima fila en la enésima columna. Entonces, este arreglo va a ser una matriz, ¿no? Esa matriz va a ser esta AIJ. AIJ es una matriz de m por n, donde m me está diciendo el número de filas que tengo m filas, entonces esto va a ser siempre en esta dirección, ¿no? Por n columnas, donde A es una matriz de m por m, y a estos de acá los voy a denotar por A y J, ¿no? Cuyos elementos o cuyas entradas A y J son elementos de una estructura algebraica. De nuevo, estas son numéricas, pero para ponerlo más general, digamos, no hay en principio una razón por la cual no pudiera poner funciones o algún otro tipo de cosa como entradas, pero
En realidad los arreglos que nos interesan están constituidos por números, pero podemos poner una estructura algebraica, elementos de una estructura algebraica, y esto quiere decir alguna de las cosas que hemos visto, como los enteros o los racionales, los reales, los complejos, ¿no? Alguna de estas estructuras nos va a dar los componentes que después voy a arreglar de esta manera y que van a constituir a mi matriz, en este caso de M por N. Entonces el conjunto está formado por ¿qué cosas? Por arreglos. ¿Y qué son estos arreglos? Pues estos arreglos son ciertas configuraciones, ciertas maneras de armar entradas en alguna estructura algebraica, que estamos tomando de alguna estructura algebraica. Bueno, esto de los arreglos, de este arreglo, pues no tiene ninguna, no, digamos que no viene de ninguna cosa en particular. En principio podría estar acomodada de diferentes maneras, pero los podemos tomar de algo que ya tenga un previo, una configuración previa. Por ejemplo, de los sistemas de ecuaciones. Entonces, a veces estos arreglos provienen de otros arreglos que ya estaban hechos, que también tienen pues ciertos objetos matemáticos constituyéndolos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una matriz puede extraerse de un sistema de ecuaciones, ¿no? Y este es un ejemplo, sistema de ecuaciones. Este es un caso muy común porque van a ver, conforme vayamos avanzando en esto de matrices y determinantes y retomando un poco lo de espacios vectoriales, que esto nos da una manera y nos da métodos para encontrar la solución de sistemas de ecuaciones generales. O sea, tenemos esto que se veía en la preparatoria, de los métodos para resolver ecuaciones, sistemas de ecuaciones de 2 o 3 incógnitas, quizás hasta 4, pero con esta herramienta podemos resolver sistemas de ecuaciones de cualquier número finito, ¿no? Indeterminado. Entonces, una matriz puede extraerse de un sistema de ecuaciones. Entonces, ¿qué sistema de ecuaciones? Por ejemplo, esta de acá arriba se le puede asociar al sistema de ecuaciones siguiente, ¿no? El sistema de ecuaciones que tiene coeficientes, llamo A11, de nuevo, pues los tenemos que enumerar en general. Entonces, esta va a ser nuestra primera ecuación por x1 más A12 por x2, ¿no? Es una ecuación de este tipo, una ecuación lineal que tiene n variables, más, etcétera, etcétera, hasta A1n por xn, y esto es igual a un cierto número, digamos B1, ¿no? Y este sistema pues tendrá una segunda ecuación, porque pues, es un sistema, entonces asumimos que tiene más de una ecuación en general, y este es otro coeficiente que le podemos poner 2,1, va a tener la misma variable porque es un sistema de ecuaciones, 2,2 por x2, etcétera, 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 hasta llegar a A2n por xn igual a un cierto número B2, ¿no? Y así tenemos todas estas ecuaciones hasta llegar a la enésima ecuación, la ecuación AM1 por x1 más AM2 por x2 más, etcétera, etcétera, hasta llegar a AMn por xn. Y esto es igual a un cierto número de m. Entonces, esto de acá es un sistema de ecuaciones. Entonces, este sistema de ecuaciones determina una matriz. ¿Qué matriz? Bueno, en este caso, la matriz asociada tendría esta misma forma, ¿no? Entonces, este es un sistema de ecuaciones que, ¿qué propiedades tiene? El sistema de ecuaciones ¿de cuántas? Pues m ecuaciones, ¿no? Tenemos m ecuaciones con n incógnitas. Entonces, este es un sistema de m ecuaciones con n incógnitas
¿Y qué tiene este sistema de particular? Bueno, le sacamos, como está arreglado de esta forma, ¿por qué? Porque el sistema de ecuaciones está determinado por sus incógnitas, ¿no? Si se acuerdan, por ejemplo, un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, pues era AX más BY más CZ, ¿no? En la primera y en la segunda era algún otro número por X y más algún otro número por Y más algún otro número por Z. O sea, tenemos las mismas incógnitas, por eso es que forman un sistema. Entonces esto ya determina un cierto arreglo. O sea, aquí no podríamos ponerlo acá. ¿Por qué? Porque esta incógnita corresponde a esta incógnita, ¿no? Esto ya fija, digamos, la enésima columna. Entonces un sistema de m ecuaciones con n incógnitas determina la matriz formada por sus coeficientes. Entonces, ¿quiénes son los coeficientes? Pues los coeficientes, en este caso, son los A y J, ¿no? Entonces, estos A y J, ¿no? Donde de nuevo I nos dice en qué línea está, en este caso I nos diría en qué ecuación se encuentra, en qué número de ecuación se encuentra, y J nos dice en qué columna está, o sea, nos diría a qué variable le corresponde ese coeficiente, ¿no? Entonces, la entrada A y J sería la entrada que le corresponde a la iésima ecuación con la jésima variable. Entonces, esta matriz de los coeficientes, este sistema de ecuaciones, que de nuevo, ¿cómo son estas ecuaciones? Bueno, pues las ecuaciones pueden tener coeficientes en los reales, en los enteros, coeficientes en los números complejos. Entonces, si son ecuaciones, si este es un sistema de m ecuaciones con n incógnita con coeficientes en los números complejos, la matriz que determina los coeficientes del sistema de ecuaciones va a ser una matriz de m por n, de m renglones por n columnas, cuyas entradas son números complejos. ¿Okay? Entonces, este determina esta matriz y también determina otra matriz. ¿Qué matriz? La matriz de las soluciones del sistema de ecuaciones, ¿no? De las soluciones de cada una de las ecuaciones, no de las soluciones, sino de la igualdad de los lados derechos. Entonces, ¿cuál sería la otra matriz determinada? En este caso, digamos, le podemos llamar B. De hecho, aquí nada más vamos a tener una sola, ¿no? Entonces le podemos llamar B a la matriz que tiene a B1 hasta BM, ¿no? Entonces, A y J, déjame ponerlo un poco más para allá para que me quede espacio. Entonces, B sería la matriz que tiene a B1, a B2, etcétera, etcétera, hasta llegar a BM. Y entonces, A y J es la matriz asociada a los coeficientes del sistema de ecuaciones, este de acá, vamos a ponerle estrellita, del sistema de ecuaciones estrellita, y B es la matriz, entonces esta matriz es de M por N, y B es la matriz de M por 1 asociada a las soluciones de las ecuaciones. Ok, entonces tenemos que un sistema de ecuaciones determina dos matrices. Bueno, esto es, digamos, para los fines de la solución, pero desde luego podríamos poner esto como una sola matriz, ¿no? Podríamos poner esto como una sola matriz, porque si esa expresión es igual a B1 lo puedo pasar para allá restando, y esto es igual a 0, y entonces formar una matriz que contenga a los A y J y también a los BJ, ¿no? Sería en este caso. Pero bueno, eso nada más es, digamos, algo por encimita de para dar una idea de qué tipo de cosas son estas, cómo las tomamos, qué es lo que nos interesa de ella. Entonces son arreglos que podemos formar, por ejemplo, a partir de sistemas de ecuaciones o de alguna otra cosa, de vectores, es lo más común y es lo que vamos a hacer también. Y bueno, ¿qué vamos a hacer con estos arreglos? Ok, entonces antes que nada vamos a hacer unas observaciones. Déjenme escribir aquí mismo, no voy a borrar la matriz para poder
observar y a partir de ahí escribir las cosas. Tenemos que hacer algunas observaciones y unas cuantas definiciones de este conjunto de las matrices y luego pasamos a la cuestión de las operaciones. Entonces, la entrada A y J es un número, no, de nuevo podría ser otra cosa, pero en principio para nosotros lo que nos interesa son los números, es un número, o más bien es el número correspondiente a la iésima fila, ¿no? Esto no se les debe de olvidar, a la iésima fila y a la jésima columna de la matriz que le estamos llamando A y J. ¿Sí? Otra manera de denotar la matriz que nos va a ser de utilidad, tenerla presente para poder referirnos a cada una de las entradas, es escribir A y J como de esta manera, ¿no? Con los paréntesis, y ponemos A y J, que cada uno de estos va a representar una de las entradas. En este caso, I, que es el número de renglones, corre del número 1 hasta M, porque tengo M renglones, y J corre desde 1 hasta N, ¿no? Que marca el número de columna. Entonces, esa es otra forma de escribir a las matrices y para algunas cosas va a ser bastante más práctica. Entonces, la entrada A y J es el número correspondiente a la iésima fila de la jésima columna de la matriz A y J, que podemos representar de esa manera. Entonces, noten que la diagonal de una matriz, como era de esperarse, de A y J, en general se habla de la diagonal para matrices cuadradas, pero se puede definir en general y pues para cualquier matriz. La diagonal de A y J son, o está conformada por los elementos A y J, tales que I es igual a J, ¿no? Y eso se ve de manera clara. Vamos a escribir otra matriz, vamos a poner una matriz cuadrada. Entonces, si tenemos una matriz, digamos, C, ¿no? C y J. C y J, que es una matriz que tiene aquí A11, etcétera, 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 hasta A1n, y después tiene n renglones, entonces A21, A2n, y eso llega hasta AN1, bla, 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 hasta ANN. Entonces, es una matriz de n por n. Pues, ¿quiénes serían los de la diagonal? Los de la diagonal serían todos los A y J, tales que I es igual a J, o sea, A11, ¿no? A22, A33, que estaría por acá, etcétera, etcétera, hasta llegar a ANN. Entonces, todos los elementos que tienen I igual a J van a ser los elementos de la diagonal. Ahora, observen, entonces la diagonal de AI, ¿no? En este caso serían estos de acá, no llega hasta acá porque M no necesariamente es igual a N, pero de todas maneras podemos hablar de los elementos de la diagonal. Entonces, observen que podemos también referirnos a los elementos que están debajo de la diagonal y a los elementos que están por encima de la diagonal. Entonces, los elementos o las entradas, vamos a ponerle las entradas, que de nuevo se refiere a cada uno de estos individuos, las entradas A y J, tales que que I es mayor que J, están por debajo de la diagonal, ¿no? Eso nos va a permitir escribir las definiciones de manera más rápida, ya teniendo esta notación. ¿Sí? Cuando I es mayor que J, las entradas están debajo de la diagonal. Fíjense aquí, ¿no? La I, recuerden que está marcando en qué renglón está, y la J está marcando en qué columna. Entonces, todos los que están por debajo de la diagonal tienen la propiedad de que la iésima, el iésimo indicador, va a ser mayor que el jésimo indicador, porque van más adelante en las filas de lo que van en la columna.
y viceversa, ¿no? Todos los que están por encima de la diagonal tienen la propiedad de que J es mayor que I porque van más por delante en términos de qué lugar ocupan de la columna con respecto al lugar que ocupan de la fila. Entonces, las entradas A y J, tales que I es mayor que J, están por debajo de la diagonal y, bueno, lo obvio es que las entradas de la forma A y J, tal que J es mayor que I, están por encima de la diagonal. Muy bien. De la diagonal. Entonces ya tenemos más o menos claro de qué manera ubicar a una entrada dentro de este arreglo, dentro de la matriz. Ya sabemos cómo se comportan, cómo ubicar a los de la diagonal, a los de arriba, a los de abajo. Sabemos que este arreglo está constituido por diferentes elementos, que estos elementos pueden venir de un campo, pueden venir de un anillo, pueden venir de un grupo, pueden venir de distintos lugares. Y una manera de sacarlos es obteniéndolos de los sistemas de ecuaciones, ¿no? Eso ya va a depender de qué es lo que nos interese y vamos a ir viendo cómo toma forma.